En un remoto pueblo en México llamado Tlaxcala vivía un hombre llamado Juan. Era conocido en la región por su habilidad para silbar melodías hermosas y envolventes. Sin embargo, lo que Juan no sabía es que los espíritus malignos eran atraídos por los sonidos de su silbido. Una noche, mientras Juan caminaba por el oscuro bosque cercano al pueblo, comenzó a silbar una melodía alegre. Sin embargo, lo que no sabía era que en lo profundo del bosque, los espíritus malignos acechaban, esperando ser atraídos por su silbido. A medida que Juan continuaba silbando, las sombras se movían a su alrededor, susurros ininteligibles llenaban el aire y una brisa helada lo envolvía. Pero Juan, ajeno a la presencia de los espíritus, siguió silbando sin preocuparse. A medida que avanzaba, los espíritus se volvían más y más inquietos. Se acercaban sigilosamente a Juan, envolviéndolo en una aura oscura y opresiva. Pero él, sin saberlo, seguía silbando su melodía alegre e inocente. De repente, uno de los espíritus más poderosos se manifestó frente a Juan. Era una figura sombría y retorcida, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Emitía un escalofriante susurro que parecía provenir de las profundidades del inframundo. Juan, al ver al espíritu, sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. Intentó detener su silbido, pero era como si sus labios estuvieran sellados y no pudiera controlarlos. Los espíritus se regocijaban con su miedo y se acercaban cada vez más, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. Desesperado, Juan recordó una antigua leyenda que decía que los espíritus malignos temían el sonido de las campanas. Miró a su alrededor y encontró una pequeña campana colgando de un árbol cercano. Con todas sus fuerzas logró liberar sus labios y comenzó a silbar una melodía que imitaba el sonido de una campana. Al instante, los espíritus se retorcieron de dolor y huyeron en todas direcciones, desapareciendo en la oscuridad. Juan se encontraba agotado pero aliviado de haber logrado alejar a los espíritus malignos. Desde ese día, Juan dejó de silbar melodías alegres. Sabía que los espíritus aún podían ser atraídos por su silbido, y no quería arriesgarse a encontrarse con ellos nuevamente. Se convirtió en un hombre reservado y cauteloso, siempre atento a cualquier señal de presencia sobrenatural. La historia de Juan y su experiencia con los espíritus malignos se convirtió en una leyenda en Tlaxcala. Los lugareños aprendieron a no silbar en lugares oscuros y a mantenerse alejados de las áreas donde los espíritus eran más propensos a aparecer. Así, la advertencia quedó grabada en la memoria de todos: los espíritus son atraídos por los silbidos, y aquellos que los emiten pueden encontrarse cara a cara con el lado más oscuro de lo sobrenatural.